Hola, un gusto saludarles. Soy el doctor Mauricio Campos, médico especialista en psiquiatría de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio. Muy agradecido por la invitación a compartirles el día de hoy una charla sobre el mensaje tras la conducta suicida en el contexto de septiembre, donde celebramos el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Muy agradecido también con la Red Mundial de Suicidólogos, los diferentes colegios de médicos que sabemos que están haciendo un esfuerzo de una u otra forma por dar estos temas y desarrollar una cultura de prevención de suicidio, y especialmente con el doctor Carlos Acevedo, suicidólogo de El Salvador, quien nos motivó a varios colegas pues, a poder compartir por redes este tipo de mensajes. Muchísimas gracias de veras. Bueno, sin más, entremos en la temática del mensaje tras la conducta suicida. Se dice que el suicidio nace del silencio, se alimenta de él, de esa dificultad para poder pedir ayuda a tiempo, y es al mismo tiempo, lastimosamente después de que pasa un suicidio, lo que llamamos la muerte silenciada. ¿Por qué? Porque precisamente en los medios de comunicación, en las familias, todo el tabú que pasa después de una situación de suicidio hace que en muchas ocasiones se meta este tipo de situación debajo de la alfombra y no se vuelva a hablar acerca de él hasta que lastimosamente de una u otra forma esto siga afectando a otros familiares y a otras personas. Sabemos que después de un suicidio hay una gran cantidad de personas que son afectadas, desde los amigos, hermanos, abuelos, familiares, profesionales que han trabajado con la persona que lastimosamente termina su vida por suicidio, y que les afecta grandemente a través de un duelo que los convierte en sobrevivientes del suicidio. Entonces, toda esta temática acerca del suicidio tiene un mensaje detrás, y es lo que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy a través pues, de esta pequeña charla y que podamos conversar ustedes y yo. El señor Kofi Annan, en octubre del 2006, imagínense, en este momento era el secretario general de las Naciones Unidas, nos habla y nos da una frase muy importante: demos al suicidio la atención que merece. Lastimosamente, el suicidio, como lo decimos, se alimenta del silencio. En medio de un velo de silencio era un tema que hace 10 años, 15 años no podíamos hablar de él. Afortunadamente ahora estamos pudiendo hablarlo, y se ha quitado muchos mitos de los cuales vamos a conversar el día de hoy, como el que si hablamos del suicidio mucha gente se va a suicidar, y eso no precisamente es así. Si hablamos del suicidio de forma responsable y de la forma adecuada, verdaderamente se pueden salvar muchísimas vidas, y consideramos en general que mueren mucho más personas por no hablar del suicidio que hablando del suicidio responsablemente. Tenemos que tener en cuenta que hay más de 800,000 muertes por suicidio en el mundo al año, y sabemos que estas muertes hay un importante subregistro alrededor de este número. Pensamos que puede llegar a 1,000,000 o a más de 1,000,000 de personas las que mueren, aún mucho más de las que mueren por conflictos bélicos a nivel del mundo y por otras enfermedades. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas entre 15 y 29 años. Llamamos que tenemos una juvenilización del suicidio desde hace algunas décadas para acá, teniendo un aumento muy importante del suicidio en esta etapa de la vida. Ahora, si hablamos de que el suicidio se desarrolla progresivamente, que no es una situación donde un aspecto inmediatamente produce un suicidio, porque a veces cuando vemos esto lo que hablamos es de un detonante que lo produjo, pero ¿qué pasó en la vida de esta persona que desde hace tiempo venía pensando en el suicidio como una posibilidad? Hablamos muy posiblemente de que la parte preventiva se deba desarrollar desde la niñez y desde la adolescencia. Entonces es muy importante trabajar en prevención en esto y poder en algún momento pues, desarrollar lo que llamamos una cultura de prevención que disminuya la cantidad de muertes por suicidio al año. Estamos hablando de que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo, y esto es verdaderamente una cifra alarmante. Ahora, cuando hablamos de prevención de suicidio, ¿cuáles aspectos se han puesto como principales en la parte de prevención? ¿O qué aspectos pueden ayudarnos a prevenir? Bueno, encontrar y tratar a tiempo las líneas telefónicas de atención en crisis, las pautas para los medios de comunicación para que se maneje el tema de forma adecuada y no de forma amarillista, que influye en personas sensibles a hacer más intentos de autoeliminación, y los controles de los métodos. Por ejemplo, los controles en ciertas áreas donde sabemos que hay más suicidio por uso de agroquímicos, donde se maneje de forma adecuada estos agroquímicos, y donde se dé prevención adecuada en ciertas poblaciones con cierto tipo de conductas autolesivas. Okay. Ahora, dentro de estos 4 aspectos que vemos acá,
hay uno que es muy importante, que es encontrar y tratar a tiempo la ideación suicida y los trastornos relacionados con el suicidio. ¿Cuál específicamente? La depresión. Sabemos que no todas las personas que se suicidan están deprimidas, pero si pudiéramos asociar un trastorno en específico al suicidio, sería la depresión. Esto sin quitar de lado de que hay muchas personas que también se suicidan, que no precisamente podemos visualizar un trastorno mental de fondo. Sin embargo, sí es muy importante entender que hay diversos trastornos mentales, en cuenta la depresión, el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, que en medio de una descompensación pueden predisponer a una situación de suicidio. Entonces, encontrar y tratar a tiempo se convierte en una de las herramientas que ha probado ser más efectiva en la parte de prevención. Pero para poder digamos que atender a tiempo a un paciente, que ese paciente tenga el adecuado abordaje y que ese abordaje sea el efectivo para que la persona no se suicide y no llegue a cometer más intentos de autoeliminación a futuro, se requiere un abordaje en red. Y este abordaje en red implica la sensibilización, la capacitación de toda la población general. Entonces hablamos de que quién le interesa entender, sensibilizarse y aprender sobre la prevención del suicidio a todos, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque todos nosotros podríamos tener algún familiar, alguna persona querida, amada, alguna persona conocida cerca nuestro que sin que nosotros lo hayamos sabido esté pensando en suicidarse. ¿Por qué? Porque esto le puede pasar a cualquier persona en medio de ciertas circunstancias específicas en la vida. Puede pasarle a cualquier persona, puede pasarle a usted, puede pasarme a mí. Y de una u otra forma es muy importante cuando hablamos con personas que han hecho intentos de autoeliminación severos, pero que por alguna razón quedaron con vida. Ellos nos comentan que después de semanas, meses del abordaje adecuado, la persona ya no quiere suicidarse, ¿verdad? Y lo que dice, yo no sé cómo me pasó por la mente, pero en muchas ocasiones, ¿verdad? No contamos con la suerte de ese abordaje adecuado, de esa detección adecuada, precisamente por el silencio que hay detrás de toda la conducta suicida. Entonces, ¿a quiénes nos interesa aprender sobre el suicidio y sensibilizarnos? A todos, padres de familia, compañeros, jefes, profesores, policías, Cruz Roja. Y pensamos que el personal de emergencia, trabajo social, psicólogos, médicos, psiquiatras, saben o sabemos mucho acerca de la parte de prevención del suicidio, y esto en general no precisamente es cierto. Todos tenemos que irnos capacitando porque en muchas ocasiones la prevención del suicidio no es parte de la preparación de los profesionales en salud, y por eso se convierte en estos momentos, y lo decimos abiertamente, nosotros somos la generación de la cual vamos a tener que aprender sobre suicidología y ponerla como una parte de lo que se estudia en nuestras carreras universitarias para poder desarrollar métodos de prevención adecuados, de detección, de abordaje y de posvención, que es lo que se da después de un acto suicida o después de un suicidio consumado. Okay. Ahora, para poder entender y para poder sensibilizarnos y para poder atender a un paciente y poder ayudarle, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de mitos que podemos manejar que influyen en que no se atienda al paciente de la forma adecuada o que no logramos captar la situación que está viviendo ese paciente para poder ayudarle. Estos mitos hablan de, por ejemplo, quien se quiere matar no lo hace y quien lo dice no lo hace previamente. Okay. Estos son dos mitos importantes. Verdaderamente la persona que se va a matar lo dice, aunque no precisamente siempre con palabras. Puede decirlo con actos, con hechos, con una serie de mensajes, como lo es el título de esta pequeña charla, donde es muy importante que las personas alrededor, que los profesionales que atienden estas personas con ideación suicida detecten esos pequeños gestos, estos pequeños mensajes que da la persona acerca de la necesidad que tiene de ayuda para prevenir el suicidio. Un mito muy importante es que el suicida desea morir. No, el suicida lo que desea es dejar de sentirse tan mal. No es una decisión, el suicidio no es una decisión, es un acto desesperado relacionado con un dolor psicológico insoportable que no puede ser manejado por el paciente y que por eso necesita una contención en esa crisis suicida. Entonces, el paciente no desea morir. Lo que desea en verdad es dejar de sentirse tan mal. El suicidio no puede prevenirse, pues ocurre por impulso. Esto no es cierto. En la mayoría de las ocasiones hay una progresión en ese suicidio, y aunque veamos un detonante específico que en algunos momentos motivó últimamente a la persona hacia el suicidio, siempre hay una progresión alrededor de este tipo de situaciones. ¿Hablar sobre el suicidio puede fomentarlo? No.
si se habla de forma responsable y adecuada y siempre dándole a las personas la oportunidad de pedir ayuda a tiempo, porque en los diferentes países, en las diferentes regiones, cada vez hay más posibilidades de pedir ayuda tanto a nivel gubernamental como no gubernamental. ¿Es un cobarde o un valiente la persona que se suicida? No, ninguna de las dos. Si pudiéramos poner un adjetivo más adecuado sería que es una persona desesperada, ¿okay? Que no pudo encontrar otra situación que pudiera sacarlo delante de una situación desesperada. ¿Okay? Los niños no se suicidan, lastimosamente también es un mito. Cada vez vemos chicos más pequeños con intentos de determinación, con deseos de morir, con ideación suicida. Entonces esto es muy importante tener en cuenta porque los padres de familia tenemos que estar muy atentos a las señales también que los chicos nos dan, y si empiezan a hablar de muerte constantemente, si los vemos con cambios de comportamiento, recordemos que la depresión en los niños y adolescentes se visualiza mucho a través de la irritabilidad, el enojo, y en un momento específico como este que estamos viviendo en el 2020, es muy importante tener en cuenta con los chicos detectar a tiempo las situaciones de riesgo. Muy bien. Quiero centrarme un poquitito en esta imagen que habla sobre el suicidio como mensaje, como parte de la filosofía y lo que nos ha enseñado el doctor Edwin Schneiman, y en la cual basamos mucho de las charlas o de los comentarios que hacemos. Schneiman nos habla de que no hay precisamente una causa intrapersonal, sino que en el suicidio hay una causa interpersonal. Significa que no hay un cortocircuito que pasa en el cerebro de la persona y que por ello la persona se suicida, sino que tiene que ver con las vinculaciones, con las relaciones con otras personas. Y habla del suicidio como un síntoma y representa un estado emocional y cognitivo de sufrimiento inaguantable. Y él acuña el término psicalgia. Piensen en una situación donde un paciente llega con un dolor insoportable, piensen tal vez como uno de los dolores más fuertes como lo es un cólico renal o un dolor asociado a un cáncer, y donde el médico precisamente lo que hace no es una indicación digamos, ayudarlo a morir, sino precisamente lo que se requiere es disminuir el dolor que hace insoportable la vida. Ahora, llevemos esto al nivel de la parte del dolor psicológico, que lo que haríamos también como médicos, como especialistas, como profesionales, es de una u otra forma cooperar con la comunicación de esa persona de ese dolor, por leerlo en palabras si es posible y poder empezar a hacer una disminución de ese dolor psicológico insoportable. Y eso empieza como con la escucha. ¿Okay? Y no se necesita ser precisamente un psiquiatra especialista, un psicólogo clínico para poder empezar a ayudar a una persona cuando tiene una ideación suicida. Basta con saber escuchar. ¿Okay? Más que lo que podamos decirle a una persona, aunque sabemos que tenemos que actuar ante una situación de ideación suicida, el primer paso es poder escuchar el mensaje de desesperación que hay detrás de una persona que tiene una ideación suicida. Cuando una persona llegue a ustedes y les comente que piensa en morirse o que tiene ideación suicida, entonces escuchémosla, no le hagamos tantas devoluciones acerca de lo que nosotros pensamos del asunto, porque podemos no saber el contexto por el cual la persona ha llegado a esa situación, sino que escuchémosla, dámosle una escucha activa y vayamos capacitándonos para saber qué hacer en cada caso, porque cada caso es diferente. ¿Okay? Hay claves muy importantes para entender el suicidio y lo que está detrás del suicidio. La meta común del suicidio es el cese de la conciencia y del dolor intolerable. Por eso muchos pacientes nos indican que en momentos de situaciones de crisis inminentes lo que quieren es tomarse un medicamento y dejar de pensar. Y cuando les preguntamos, ¿pero pensaste en morirte, pensaste en matarte? No nos dicen precisamente eso, sino que lo que nos dicen es que había tantas ideas, tantas situaciones, es como un torbellino de ideas que lo que querían es cesar de pensar, cesar la angustia. ¿Okay? Entonces es ahí donde si hay una situación de crisis, la regla esencial para esto es que si se reduce el nivel de sufrimiento, aunque sea mínimamente, normalmente el sujeto elige vivir. Y eso precisamente puede implicar la escucha activa, o sea que el sujeto se siente escuchado. Pero si el sujeto habla de lo que siente y lo que encuentra es una pared que verdaderamente no sabe oír, entonces, al igual como tal vez lo ha tenido en su familia o en la institución que trabaja, nosotros como profesionales o como personas que debemos y queremos ayudar a esta persona, lo primero que tenemos que abrir es los oídos y nuestra capacidad de captar lo que el paciente nos quiere decir con esa angustia. Normalmente,
Al reducir la perturbación se reduce el riesgo. Y aquí hablamos de un término muy importante que es las crisis suicidas. Una persona, cualquier persona puede entrar en una situación de crisis suicida. Y si esta crisis suicida se contiene, verdaderamente esta persona puede salir adelante y nos puede decir que en unas horas, en una semana, en un día puede indicarnos que ya no tiene esa intención de hacerse daño, pero en aquel momento con específicamente algún detonante, la sensación fue de no poder más y de querer matarse. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Si una persona tiene una ideación suicida, nuestro deber es escuchar a esa persona y buscarle ayuda a tiempo en un lugar donde profesionalmente se le pueda apoyar para disminuir esa situación de crisis y donde hay un deseo de muerte inminente. ¿Okay? Los 5 grupos de mayor riesgo suicida, esto es dado por el doctor Pérez Barrero, un especialista en suicidología de Cuba que nos ha enseñado muchísimo a todos nosotros y que hablaba de estos 5 grupos de riesgo. Primeramente, las personas que viven una depresión, que han pasado por una depresión recurrente, que tienen los síntomas depresivos de tristeza constante, fatiga, insomnio, sensación de que ya no hay placer en hacer las cosas que antes hacía, la anedonia, que es esa ausencia verdaderamente del sentir deseo, del sentir placer al hacer las cosas que antes nos gustaba. Todos estos aspectos nos hablan de una depresión. Es muy importante aprender a detectarla y aprender a tratarla a tiempo. Entonces la depresión es un primer grupo de riesgo muy importante. Las personas que han hecho intentos de autoeliminación tienen mucha mayor posibilidad de en algún momento de su vida hacer otro intento de autoeliminación y lastimosamente llegar al suicidio consumado. También las personas que tienen ideas suicidas o han dicho que quieren suicidarse o que amenazan con suicidarse, también es una población de riesgo. Esto nos quita el mito de que la persona que lo dice no lo va a hacer, más bien es al contrario, que dicha que la persona lo pudo verbalizar, poner en palabras para así poder ayudarle. El cuarto grupo, los sobrevivientes de suicidio, que es lo que hablamos de que son las personas que han vivido o viven un duelo por el suicidio de una persona cercana, de una persona querida. ¿Okay? Y en este involucramos también a los profesionales sobrevivientes de suicidio, porque también los profesionales que han atendido pacientes por riesgo suicida y que lastimosamente terminan suicidándose, el profesional también se puede ver muy afectado. ¿Okay? Y cada vez más estamos viendo suicidios, por ejemplo, en médicos, en profesionales de salud, agotados también por toda la situación que estamos viendo a nivel del COVID-19. Entonces es muy importante pedir ayuda a tiempo y tener en cuenta que nosotros como profesionales en salud mental también podemos enfermarnos y necesitamos constantemente para poder hacer bien nuestro trabajo llevar esa parte de salud mental. Y si esto involucra tratamiento, psicoterapia, es muy importante hacerla a tiempo. Una última población que es muy importante, los sujetos vulnerables en situaciones de crisis. Pensemos en cualquier persona con un trastorno en salud mental, como el trastorno bipolar, en una fase maniacal, en una fase depresiva, un trastorno de ansiedad con ataques de pánico. Muchos pacientes nos dicen, doctor, en el momento donde me da el ataque de pánico, verdaderamente es en el momento donde quiero morirme. Y si una persona es atendida adecuadamente desde esa perspectiva, puede ayudar muchísimo a que esta persona no vuelva a hacer intentos de autoeliminación por la desesperación que da, la sensación de que va a hacerse daño cuando venga un ataque de pánico. Las personas que tienen un trastorno de personalidad, especialmente el trastorno de personalidad limítrofe, el borderline, que en medio de descompensaciones o situaciones verdaderamente se remueven muchas de las circunstancias que tienen de desvinculación, de falta de autoestima, de un montón de aspectos que tienen que trabajar y que en algún momento se pueden ver descompensados por una situación del contexto donde viven, también son personas de riesgo y tenemos que tener en cuenta el saber abordar estos pacientes. Entonces, importantísimo para repasar estos 5 grupos, las personas que están deprimidas, los que han hecho intentos de autodeterminación, los que han pensado o dicho que piensan en matarse, en morirse, los sobrevivientes de suicidio y las personas con algún tipo de trastorno mental que estén en descompensación. Y por último punto, tener en cuenta los desencadenantes, que en muchas ocasiones se nos confunden con las causas de un suicidio. Las causas de un suicidio son
múltiples. Por eso decimos que es un fenómeno multicausal, multidimensional. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que influyen en un suicidio y cuando se da un suicidio normalmente no podemos entenderlos todos. Por eso quedamos siempre con una pregunta de qué fue lo que pasó. Pero los desencadenantes más frecuentes tienen que ver con una situación vital estresante, con rupturas de pareja, por ejemplo, que son muy frecuentes antes de una situación de suicidio, también aspectos de bullying y de acoso escolar, vivencia de hechos traumáticos como violencia y abuso sexual. Lastimosamente es muy frecuente que muchos aspectos queden dañados en las personas que han vivido violencia y abuso sexual al punto de que la situación de ideación suicida es permanente a lo largo de su vida a menos de que se trabaje profundamente todos estos aspectos. Adicciones y alcoholismo son el acompañante constante de circunstancias de suicidio, pérdida de empleo que en estos momentos se convierte en una realidad muy fuerte y muy frecuente con respecto a lo que se está viviendo en el 2020, un debacle económico, ¿verdad? Hemos tenido las noticias muy tristes de personas que hacen intentos de eliminación o se suicidan después de encontrar que esa estabilidad económica que tenían anteriormente se viene al suelo por los aspectos ¿verdad? Relacionados con este contexto que tenemos tan difícil del 2020 y esta crisis mundial que ha producido crisis personales, ¿verdad? En muchísimas personas o en todos nosotros de una u otra forma. Y por último, la enfermedad crónica, pero especialmente la enfermedad dolorosa. Ciertos tipos de cánceres que se relacionan con dolor específico también, ¿verdad? Hacen que sea insoportable para la persona seguir viviendo. ¿Okay? Entonces, en muchas ocasiones, obviamente, se convierte en un aspecto muy importante lo que es la ayuda paliativa y la disminución del dolor, porque precisamente cuando el dolor se regula, la persona pues ya, aunque tenga un cáncer o una enfermedad terminal, precisamente es muchísimo más tolerable y manejable una circunstancia esa sin el dolor que se relaciona a estos tipos de padecimientos. ¿Okay? Muy bien, quisiera terminar con esta frase creo que es muy importante y que nos une a todos los médicos, los compañeros profesionales de salud, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y el resto del personal, que es la lucha para prevenir empieza rompiendo el silencio. Y precisamente para volver al punto principal del tema, consideramos que el suicidio se puede prevenir. Hay muchísimo que hacer para ustedes, para mí, en lo que es la prevención del suicidio, pero creemos que el primer paso es romper el silencio acerca de una temática tan importante y que podamos ustedes y yo hablarlo libremente de forma responsable para desarrollar una cultura donde la prevención del suicidio sea una realidad, donde el paciente no viva estas circunstancias que lo llevan en algún momento a vivir tal desesperación como para matarse, que eso es la prevención primaria, lo que queremos hacer de que las personas no se enfermen. Si la persona está enferma, que pueda ser atendida a tiempo, abordada a tiempo, detectada a tiempo por los profesionales de salud, por sus propios familiares, por las instituciones, por los colegios. Y una vez que la persona verdaderamente, si en algún momento se ha hecho un intento suicida, que sea internado o en alguna clínica especializada, en un hospital, y que el abordaje de esa persona sea la adecuada dentro del hospital o esa clínica, y donde se egrese a una persona con un plan de acción que verdaderamente permita que esa persona tenga un seguimiento y no haga más intentos de autoeliminación, que es lo que hablamos de la posvención. Cuando se da una situación de suicidio y tenemos que trabajar, nunca se deja de trabajar ya con los sobrevivientes de suicidio, o sea, con las personas que le sobreviven al suicida. Este duelo es muy difícil de trabajar y de manejar porque hay grandes sensaciones de sufrimiento, tristeza, enojo, malestar y específicamente en la mayoría de las ocasiones muchísima culpa. Entonces también tenemos que especializarnos y desarrollar medios para poder atender personas que sobreviven al suicidio de un familiar, de un amigo, de una persona que quieren, para que esto no lleve a estas personas en algún momento a cuadros depresivos tal, donde estas mismas personas se conviertan en posibles suicidas. ¿Okay? Bueno, ya para terminar, darles muchísimas gracias por su atención, motivarlos a seguirnos en el Facebook de la asociación ACEPS Costa Rica y pues motivarlos mucho a conmemorar este 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención. Entre más nos unamos, entre más sepamos, entre más nos concienticemos,
precisamente vamos a crear una red mundial que prevenga el suicidio y que nos haga darles mucha mejor calidad de vida a las personas para que el suicidio no siga siendo una realidad que nos afecte tanto a nivel mundial. Muchísimas gracias por su atención.